Yo la verdad es que siempre que tengo que hablar de Sadava y con Sadava, siempre digo lo mismo. Siempre tengo que destacar un poco lo mismo, ¿no? Nos conocemos hace casi 40 años o más. Yo trabajaba como periodista en el gobierno vasco y siempre que le he llamado para pedirle algo, para pedir su ayuda, su consejo o su asistencia a determinadas cuestiones, siempre me la ha dado, nos la ha dado. Yo creo que Javier Sadava, aparte de un gran filósofo, de un excelente profesor universitario, académico y escritor, es un vasco universal, es un orgullo para Euskadi, que siempre nos ha querido, además, siempre nos ha defendido, y en años que era muy complicado, en Madrid y en todo el mundo, porque él se movía por todo el mundo, era un embajador de Euskadi, un embajador de la cultura vasca, y eso, Xavier, es que ricasco Javier, por tu generosidad, por tu talento, por tu conocimiento y por todo lo que nos has dado y nos vas a dar. Es un honor tenerte aquí entre nosotros y como asociación y Colegio Vasco de Periodistas, pues te estamos también muy agradecidos, Pau, y agradecidas por todo lo que has hecho y lo que haces. Es que ricasco, Suri. Y luego le va a presentar y le va a moderar y le va a hacer las preguntas a Maya Fano, que es una de nuestras mejores periodistas. En Euskadi hay un montón de buenos periodistas y una de las grandes es Amaya Fano. Amaya, zurea da hitza, aurrera. Es que ricasco. Bueno, Arratsaldeon, bienvenidos. Muchas gracias por haberos acercado en esta tarde hasta la Biblioteca de Bidebarrieta para charlar con este sabio, combativo y comprometido, al que me toca en esta ocasión el honor de presentar, ¿no? La verdad es que presentar con brevedad a un intelectual con una trayectoria vital, académica y profesional tan dilatada y una notoriedad pública como la que tiene Javier Sadava, no solo es un reto, yo creo que incluso diría que es algo innecesario, puesto que yo pienso que la mayoría de los que estáis aquí hoy y habéis venido ya le conocéis. O sea, decir que Javier Sadava es filósofo, bueno, lo sabéis todos, Javier Sadava es filósofo. Lo que no todo el mundo sabe es que de joven iba para cura, pero no para cura de pueblo. Ni para párroco de Portugalete, su localidad natal muy querida, sino podía haber ido para obispo. ¿Por qué no? Porque a los 16 años entró en la Universidad Pontificia de Comillas, que entonces era la cantera de la jerarquía eclesiástica, a estudiar, a prepararse con los jesuitas que algo verían en él, ¿no?, para tenerle allí. De ahí pasó a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se licenció en filosofía y después hizo un doctorado y completó estudios de posgrado en la Universidad de Tubinga, en Alemania, y estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Como catedrático ya emérito de ética de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Sadava se ha pasado varias décadas intentando que los jóvenes desarrollen su pensamiento crítico, y ha impartido y ha estudiado en otros prestigiosos centros universitarios de todo el mundo, como Cambridge, Oxford o Columbia. Se ha destacado en los campos de la ética y de la filosofía de la religión, de la que ha sido su introductor en España, así como la bioética. Ha sido un entusiasta estudioso de Wittgenstein y admirador de otros libres pensadores como Noam Chomsky o Bertrand Russell, y su obra filosófica se caracteriza por un enfoque crítico, racionalista y profundamente humanista. Ha escrito sobre el sentido de la vida, la moral laica, el amor y el erotismo, el suicidio y la eutanasia, de la que ha sido, por cierto, uno de los grandes defensores de nuestro país, la religión desde una perspectiva secular, la neuroética y la bioética, y más recientemente el transhumanismo o la inteligencia artificial. Y ha acuñado eso que él llama la vida buena, que es una vida en la que el deber y el placer deben ir acompasados, de alguna forma, ¿no? Pero, bueno, en total hay que decir que ha publicado muchos artículos y más de 40 libros. Los dos últimos, con la editorial Almuzara, que son Memorias desvergonzadas, y Al final del viaje, mi vida, mi mundo, del que vamos a hablar esta tarde. Pero decía que su legado no es solo literario.
Su capacidad para abordar asuntos complejos con un lenguaje comprensible para el gran público lo ha convertido en un referente para, como decía Amaya, para nosotros los periodistas, que siempre hemos recurrido a él, entre los cuales me encuentro para hablar de todo, de los más diversos temas, de lo divino a lo humano, confiando siempre en esa solvencia de conocimiento y en ese criterio y sentido común que destila Javier Sádava cuando habla y en esa accesibilidad y en esa buena disposición a participar siempre en el debate público, como ha demostrado con una presencia plenamente activa en los medios de comunicación. A nivel social y político ha sido un activista comprometido con el sentir y las reivindicaciones de quienes se oponen al sistema, rechazando toda forma de violencia o de imposición y haciendo de la rebeldía y el pensamiento libertario su seña de identidad, algo en lo que se ratifica en este libro, en el que confiesa que la edad no le ha hecho más moderado, sino más radical, que rechaza toda clase de dogmatismo y se define como agnóstico político. A estas alturas de la vida piensa como Unamuno que no hay tonto bueno, disfruta sobre todo de una buena conversación y, como buen vasco, cultiva la afición por el canto, a poder ser en compañía, porque tanto en la vida como en la música, Javier Sádava todavía cree en la fuerza del colectivo y en el esfuerzo coral. No sé si es un poco acertado o me he equivocado en algo. Estás a tiempo de corregir, ¿eh? No. Bueno, pues Javier, bienvenido. Quería empezar esta conversación precisamente por eso que destacábamos las dos, de ese empeño que has tenido tú siempre en la función que el intelectual debe cumplir de divulgación del conocimiento. Es decir, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, vemos a intelectuales que saben mucho, que tienen muchos años de estudio, mucho detrás, igual que tú, pero viven en un mundo muy endogámico, académico, muy encerrados, ¿no? Y, sin embargo, tú lo que has hecho es romper ese estereotipo y eso te ha llevado, como dices en el libro, a meterte en muchos líos y en muchas salsas, ¿no? Y, sobre todo, a no despreciar ningún foro. Es decir, tú has estado, y recordamos todos, desde La Clave, aquellas primeras mesas de debate de mucha altura con intelectuales como tú, que compartías La Clave de José Luis Balbín, hasta, por ejemplo, dejar que te entreviste un personaje, una figura de la cultura popular como Lola Flores, o participar en las mañanas de María Teresa Campos para hablar de cualquier tema. Es decir, cualquier sitio es bueno para divulgar el conocimiento. Quiero que hablemos brevemente de eso, si eso ha sido algo intencional o si es que te sale a ti de natural. Bueno, antes de nada, pues eskerrik asko Amaya, eskerrik asko Amaya y eskerrik asko denori, pero nahiko, ahí queda mi euskera, se queda ahí, ¿no? Bueno. Una de las cosas que yo siempre diré es que, de una u otra manera, directa o indirectamente, me robaron el euskera. Yo nazco en la posguerra, mi madre era de Baquio, euskaldun, bizkaitarra, ¿no? Y claro, yo tuve que padecer, nazco justo en los finales de los 40, pues lo que fue la represión de bastantes cosas, pero concretamente una del euskera. Digo eso porque siempre me ha quedado y me queda, naturalmente, un fondo de... En cuanto puedo, suelto 4 palabras y si vengo por aquí, como venía antes mucho más, recupero algo. Pero vamos, soy un velarrimocha, ¿eh? O sea que no puedo decir mucho más. Después, antes de que te conteste a lo que tú has planteado, muchas gracias, por cierto, si te repito de nuevo, Amaya, y el tema difícil, se ha tocado muchas veces, el papel del intelectual, ¿no? Primero, ¿qué es el intelectual? ¿Hasta qué punto el intelectual que tiene en sí mismo el deber de comprometerse? Después, 2 palabras diré sobre eso. Yo no quiero hablar mucho, quiero más bien ser lo más sintético posible. Pero bueno, pero antes sí quiero decir algo que me toca el corazón, y especialmente en estos días, que mañana o pasó al otro, pues saldrá fumata blanca, ¿no? Y habrá papa. Porque yo estudié, primero, efectivamente, en comillas, con los jesuitas. Pero eso no era un seminario diocesano. Pertenecíamos al Vaticano. Que eso a mí me sirvió después cuando me echaron de la universidad. Bueno, a mí me han echado de tantos sitios, pero bueno, concretamente cuando me echaron de la universidad, yo no podía dar clase en España, podía estar en España, pero sin embargo sí podía darle en comillas,
porque pertenecía al Vaticano, ¿no? Entonces, sí, y ahí yo estudié ahí primero, después fui efectivamente a Salamanca, después fui a la Meca del cristianismo, que ahí se salía, sí, efectivamente, obispo, cardenal, en la Gregoriana. Yo no me ordené nada, pero vamos, pero de cualquier forma estuve allí. Me interesó siempre la historia de las religiones. Creo que es uno de los elementos fundamentales en la vida intelectual en general que todo el mundo debería tener presente, ¿no? Hasta qué punto eso, de una u otra manera, está dentro de nosotros, ha condicionado nuestras vidas. Es fundamental todo el conjunto de mitos y no mitos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, me interesó y ahí acabé. Lo que sí yo recuerdo bien es que aún estudiando en la Gregoriana, no, antes en Salamanca, cuando llegaban los exámenes y tal, pues me decía que le ayudara y le solía hacer los exámenes. Este venezolano es papable, o sea que yo casi podía ser papable. Contándole una vez eso a mi nieto, le dije, mira, sí, por mi trayectoria podría haber sido obispo, cardenal, y entonces me dijo, ¿y por qué no lo has seguido, no lo has hecho? Dijo mi nieto, él, con una sabia ingenuidad que tiene. Y le dije, me tenía que haber sido muy cínico. Y dice, no importa, pero eso lo hace cualquiera, para ser cínico no hace falta hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, digo, porque eso que has dicho ahora, en estos días yo lo recuerdo de una manera muy especial, ¿no? Lo digo como dato. Además, aprovecho, en el libro hablo de mí, pero yo no hablo de mí para hablar de mí. No tiene importancia eso. Yo quiero que a través mío en el libro se aparezcan cosas. Yo quiero hablar de las cosas, de la gente, de cosas que me he callado, de cosas que creo que es el momento de decirlas, digo, el momento más adecuado, y que quiero dejar ese legado. Y lo digo yo, pero digo, vuelvo a repetir, yo soy el medio, nada más que el medio. Lo que importa es, si tiene alguna importancia, será lo que esté escrito ahí. Y yendo a la pregunta tuya, mira, hay un libro de Chomsky, La responsabilidad de los intelectuales. Chomsky es un grano, tiene 96 años ya, y sigue dando la lata. Para mí ha sido una referencia siempre. Siempre he estado con la gente, con el pueblo, con la gente que sufre, con la gente sencilla, con la gente que de una u otra manera suele decir las grandes verdades, ¿no? Y bueno, pues él ha tenido un pensamiento que podríamos llamarle anarquista, un anarquismo, bueno, pues digamos, adaptable. O sea, no es de bomba, no es de bomba, es un anarquismo, digamos, hay que cuidar, es libertario, pero no en el sentido libertariano de estas cosas de Milei y compañía, no tiene nada que ver. El libertario, el anarquista de la Guerra Civil Española es aquel que se compromete con el pueblo, que está en contra de lo que es un sistema como es en general el que hay, dominado por el capital, que después lo que tiene son tentáculos, que son los partidos políticos, y lo que quiere es cosas que vayan de abajo a arriba, de una manera real, fuerte, directa. Y por lo tanto está con la democracia más que la representativa, con la directa, ¿no? Y un montón de cosas que no es el caso ahora, que continúe diciéndolo. Pero bueno, esto, la responsabilidad de los intelectuales, no quiero perderme. Y él lo que dice, y yo estoy completamente de acuerdo, que el intelectual, entendido por tal, porque a veces puede ser intelectual porque has firmado para ir a un evento. No. El intelectual es alguien que ha hecho algo en su vida, ha hecho algo que ha tenido trascendencia. Einstein era un intelectual. No solo fue un intelectual en el sentido que cambió el mundo físicamente, la cosmología y lo que nosotros, la idea que tenemos de nosotros mismos, sino que, por ejemplo, el papel que tuvo intentando unir palestinos y judíos, ¿no? Es decir, que fue siempre una persona que por la paz estuvo comprometido ahí. Es decir, primero el intelectual tiene que tener algo que decir. Pero una vez que tiene algo que decir, tiene que hacer todo lo posible porque eso se haga vida, que eso no se quede en hueso, que eso no sea puro esqueleto, que eso tenga algo que ver con la vida de la gente y la mejore, ¿no? Ser intelectual así es muy difícil, muy difícil. Realmente yo no encuentro, me excluyo, pero también si miro aquí alrededor, digo, no entre vosotros, por Dios, pues tampoco he visto gente así. Porque hay una cosa que me molesta. En aquel que ha tenido acceso a unas fuentes, ha tenido acceso a una vida en la cual ha podido ilustrarse, pues póngalo usted al servicio. No del grupito, del partidillo, no, póngalo al servicio de la gente, ¿no? Ese es el mandato fundamental. Y eso es lo que uno encuentra poquísimo,
Y a mí me parece que, es decir, para mí ese no es el intelectual comprometido. El comprometido es comprometido de verdad, pase lo que pase. Tiene un sentido utópico realista, es decir, pues, realista al mismo tiempo, de que las cosas tienen que cambiar, pueden cambiar, después insistiré un poco más sobre ello, y por lo tanto lo que hace es, sí, insisto, comprometer. Por cierto, intelectuales y todos los intelectuales, y todos vosotros, o todos los que no están aquí, todos tenemos que comprometernos en algo, ¿eh? No se puede pasar por este mundo y el mundo pase por encima de nosotros. En la vida cotidiana, en la vida de todos los días, en la vida social, en la articulación de la sociedad, que es lo más importante. Después ya vendrá algo que puede ser mucho mejor, pero tiene que estar basado, bueno, mejor no, que puede tener más poder, pero tiene que estar basado en esto primero, que es la vida social. Hay que comprometerse. Cada uno sabrá cómo, pero tiene que comprometerse, y acabo enseguida. A mí una persona que tenga acceso, como acabo de decir, y no tenga el más mínimo compromiso, me resulta extraña. De luego no pertenece a mi mundo. Me parecería alguien que dijera que no se ha enamorado nunca, lo veo un poco difícil. Hay gente que dice que sí, yo creo que no. O que no entienda un chiste, ves que alguien que no entiende un chiste, yo no lo entiendo, o sea, no, bueno, pues algo así, el intelectual tiene que ser, sabe lo suyo, lo proyecta y se compromete, ¿no? Bueno, vamos a hablar del libro, ya has empezado. Me voy a enrollar menos, ¿eh? Me voy a enrollar menos. Bueno, vale, ya te iré yo. Bueno, vamos a ver. El libro, como has dicho, el libro conecta tu biografía, sucesos de tu vida con la historia reciente de España. Y la transición dentro del libro, digamos que es un tema clave, es el punto de arranque de un periodo que llega hasta nuestros días y que tú describes como una época de vuelcos políticos, ilusiones perdidas y un verdadero concurso de mentiras. Es la historia de una decepción. Sí, vamos a ver. Yo el libro efectivamente va desde la transición. Bueno, cuento antes algo de mi vida de pequeño en Portugalete, el nacional catolicismo, pero fundamentalmente va desde la transición hasta nuestros días, ¿no? Y yo he sido, y sigo siendo, bastante crítico con la transición. Y ahí los que tuvimos esta actitud nos quedamos muy solos, ¿eh? Nos quedamos muy solos. Enseguida vinieron lo de siempre, bueno, ¿y qué otra cosa se podía hacer? Es el mal menor, ya vendrán tiempos mejores. Bueno, desgraciadamente no ha sido así y difícilmente podía ser así. Porque la transición yo creo que se concedió mucho, no se dio voz a aquella otra gente, planteaba alternativas, se entró de cabeza inmediatamente en el sistema que rápidamente, bueno, pues se dio lugar a lo que después hemos visto y tenemos, ¿no? Y que no es especialmente de mi agrado. Entonces, yo sí que soy ahí crítico con la transición y seguiría siéndolo. Es más, ahora hay mucha gente que me da la razón o nos da la razón. Hombre, a mí me lo he dicho antes, ¿no? A mí me lo he dicho antes, ¿no? Y no vale además como argumento es que no se podría haber hecho otra cosa. Pero es cierto, ese no es un mal argumento, ¿eh? Si es que no se podía haber hecho otra cosa, entonces no había libertad, era chantaje. Es que si no hace eso, esto bien, pues me estás chantajeando, ¿no? Se podrá esperar, se podrá hacer otra cosa, se podrá rápidamente decir, no tener ese pensamiento muy monolítico, hay que entrar de cabeza ahí, ¿no? Ese sí que es el punto de arranque del libro. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente que también que habla de la transición con cierta nostalgia y elogia, digamos, lo que fue un espíritu de reconciliación o de poder ponernos de acuerdo. Quizá porque lo que vivimos hoy es todo lo contrario. Vivimos en una sociedad absolutamente fracturada, en dos bandos ideológicamente irreconciliables, o que eso parece, ¿no? Entonces, no sé, el balance... Ya. Bueno, ahí has planteado dos cosas, me gustaría separarlas. Una es, efectivamente, los bienes y males que pudo tener la transición, y además sería, por mi parte, necio decir que no hubo cosas buenas, ¿no? O que no... Y por seguro, gente con muy buena intención, sin duda alguna, ¿no? Y que algún fruto, pues evidentemente se dio. Esa es una cosa. Y la otra es el momento este momento que estamos viviendo, no solo aquí, pero uno habla donde el zapato, ¿no? Y es en donde parece que hay una media naranja, una naranja se ha partido y una está aquí y la otra está aquí. Lo que yo llamaría un puro maniqueísmo. Los de mi grupo son buenos, los otros son malos. Los unos son buenos, los otros son malos. Eso es la destrucción no ya de la más elemental democracia, ¿no? Sino de la vida en general, ¿no? Yo creo que una sociedad así se muere
si sigue así, y está en ese campo, ¿no?, en este momento, en mucho. Bueno, pero lo primero, sí, es claro, es un tema delicado para mí porque no puedo negar que ha habido cosas buenas en la transición. Por ejemplo, el abrazo que se dio entre posturas que habían sido, pues sí, todavía años atrás se habían estado pues luchando, y cómo y de qué manera, estuvo bien, estuvo bien. Yo creo que hay una marcha a la calle, en ese sentido, en la transición al principio, ¿no? Pero yo creo que rápidamente entraron en... Es una parte, y no lo voy a negar. Pero ahí rápidamente entran en función otra serie de factores en donde los de internamente, la gente quiere colocarse enseguida. Quiere colocarse. Yo aquí secretario de esto, de lo de gana, quiere colocarse. Y por otra parte, el entorno, está el Pentágono, está todo aquello que está Billy Brandt. Estos chicos tienen que ser buenos. Y aquí se acabó, es decir, hay que ser bueno. Y es que algunos queríamos no ser malos, pero sí pensar que hay otras cosas mejores, que uno puede tener una visión mucho más amplia de lo que es la vida política, que uno no tiene que estar obedeciendo siempre, que uno no tiene que estar al servicio simplemente siempre del Dios dinero, del Dios mamón, ¿no? Entonces sí, te concedería que hay, efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso y que hubo momentos buenos. Ahora es curioso, a los 2 días, incluso cosas que podían parecer que estaban muy bien, van desapareciendo. ¿Qué ocurre inmediatamente después de la transición? Que es lo que me parece que es malo, en el sentido que estoy hablando, ¿no? Desaparece el programa de Balbín. Molestaba. Yo estuve muchas veces, molestaba. Había que seguir ya consignas, había que seguir eslogans. Y eso de estar, entonces, que estábamos todos los que estábamos con Balbín, era un círculo. Ahora son 2 bandos, uno aquí y otro allá, y generalmente con insultos. Allí cada uno estaba, bueno, yo estaba con un obispo, estaba Carrillo, estaba quien fuera, ¿no? Esto rápidamente lo quitaron. Y las asociaciones de vecinos también, porque molestaban. Había que estar siempre bien estructurado en un determinado partido, ¿no? Yo en este momento soy muy, entusiasta, no noleta, diría yo, como para estar, pero lo que me encanta es hablar en los barrios, estar con la gente vecina, porque creo que esa es donde está la savia popular de verdad, ¿no? Y eso se eliminó también. Yo creo que ha sido 2 de las cosas que más me han podido doler respecto a estar más en contra de lo que pudo ser lo peor de la transición, ¿no? Quizá porque, vamos a ver, esto del espíritu de la reconciliación es que quizás no fue real, se cerró en falso. Es decir, se cerró, pero ahora no sé si todo lo que estamos viviendo y esta fractura social, estamos viendo que ese abrazo supuesto no era sincero. Sí, ¿no? Eso es... Todavía el resquemor existe y es las 2 Españas. Y sí, las eso, me hace entroncar con lo que has dicho tú de las 2 Españas, ¿no? Que es un tema desgraciado y realísimo en este momento. No, sí hubo mucho pose quizá en la transición, ¿no? Uno puede hablar de muchas formas y más teatro que otra cosa, ¿no? En vez de compromiso, ¿no? Yo eso creo que lo hubo, faltó, eso sin duda alguna faltó. Es una cuestión además que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, quien operará con verá. Pero déjame decir, porque lo has planteado, solo esto porque es un tema central. Hemos acabado, no solo aquí, en España, pero es un problema general. Pero yo voy a hablar aquí de España, en lo que tú has, no sé qué palabra has dado, la polarización se dice, ¿no? Yo diría maniqueísmo. El maniqueísmo está presente en este momento de era tremenda. Es una cosa curiosa, rara, difícil de entender de entrada y mala. Hoy en este país nadie se equivoca. Nadie se equivoca. Y nadie dimite. Es que autocrítica, el que está aquí, pongamos dice todo lo que dice, tiene razón. Y en ese otro sitio, todo lo que dice, tiene razón. Eso sí que es la muerte de un país, porque no hay plataforma para hablar, no hay lugar para razonar, no hay capacidad de filtrar las cosas, y filtrar las cosas quiere decir criticar y criticarse. Decía Einstein, que te lo he citado, ¿no? El que no es capaz de criticarse y reírse pronto de uno mismo, no ha madurado. Y aquí en este momento uno sale con su supuesta verdad, que normalmente habla al dictado, otro sale con la suya, habla al dictado, y esto recuerda una cosa que decía un filósofo político, Carl Schmitt, que
realmente, bueno, un nazi, o sea, que le cito, pero que decía una cosa que era muy cierta. Y es que al final las democracias lo que van a hacer es hacer amigo, enemigo, amigo, enemigo, amigo, enemigo. Y eso las iba a destrozar, las hace imposibles. Si no estás con uno, es que no puedes decir, que no se puede decir, no te puedes salir. No, un milímetro de lo que oiga, déjeme hablar tranquilamente, este te da razón por aquí, por allá, no todo es tan nítido. Se convierte todo lo demás en grito, mucho grito, dogmatismo, mucho dogmatismo, y creo que ese es un mal real. Es un mal real que imposibilita el auténtico diálogo. El diálogo es aquel que uno habla intentando escuchar al otro, nunca elimina al otro, no le quita de todo la razón, ¿no? Creo que eso se está perdiendo de una manera tremenda. Sí, se está perdiendo, pero hay unos responsables de que eso se pierda. Y hay una ganancia en que eso se pierda, seguramente. Es decir, ¿quién gana polarizando a la sociedad y haciendo que el dogmatismo crezca y enfrentando a la sociedad? ¿Quién gana en todo esto? ¿Y a dónde nos lleva? Es decir, la clase política saca rédito electoral a corto plazo, pero ¿a dónde conduce al final? Bueno, yo ahí primero diría, modestamente, responsables somos todos de todos, de todo. Una persona, la ética, tiene muchas piezas. Hablar de ética es, habría que tocar muchas piezas, pero una es que uno es responsable de sus actos, ¿no? Y aquí todo el mundo es responsable, más o menos, y depende de las circunstancias, realmente de aquel entorno en el que esté, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. Ahora, la pregunta tuya es, bueno, al final, qui prodit, ¿a quién le viene bien esto? Hombre, yo creo que esto le viene bien en términos anarcoides, por decirlo así, siempre pacíficos y siempre, intento, dialogantes, al poder. Al poder. Es decir, es la mejor manera de dominar a la gente, anestesiarla, hacer que todo el mundo hable no en función de aquello, de la dignidad que se da a uno mismo cuando precisamente piensa de una manera y tiene esa conducta en función precisamente de lo que piensa y hace, ¿no? y habla, sino que esté de una otra manera colocada en su sitio, Y ahí gana, pues, evidentemente, la casta política, en el peor sentido de, no toda, en el sentido de casta, y después la inversión que se da al final. En vez de ser yo ya una inversión, o tiene que ver con lo que estamos hablando, la inversión la siguiente, en una sociedad ideal, después diré que es una sociedad de una manera un poco más concreta, primero somos nosotros, primero somos la gente, no somos nosotros, cada uno de los individuos. Después vendrá la comunidad en el sentido que nos organizamos. Nos organizamos, yo creo que organizarse de una manera no exactamente como esta, yo estoy por una democracia más directa, realmente participativa y tal. Y después estaría, naturalmente, la utilización de los recursos que tenemos, y entre ellos, en primer lugar, el dinero. La inversión es al revés. El que manda es el dinero, el que manda, y lo estamos viendo además de una manera espectacularmente vergonzosa estos días en todo el mundo. Después la política está al servicio de, y después están los pobres ciudadanos que hacen lo que pueden, ¿no? Ese es el que gana, es el que más tiene, el que más poder tiene. No solo es el dinero, pero el dinero ciertamente es el poder de los poderes. Hablemos de algo. Tú has hablado de los movimientos sociales, tú abogas mucho por esa democracia participativa y por estar en los movimientos sociales de manera activa y por el compromiso. Ahora, también es una realidad que los movimientos sociales, muchos de ellos hoy en día, han sido colonizados por ese mismo pensamiento dogmático y por intereses políticos y económicos también. Sí, yo de los movimientos sociales, además voy a hacer propaganda pro domo mea. Mi hijo es un especialista en movimientos sociales, es sociólogo, aparte de otra cosa. Y sí, efectivamente, los movimientos sociales son un poco el caldo de la sociedad, ¿no? Donde se mueve la gente, porque son las necesidades que se tienen en un momento determinado y la gente precisamente teniendo la virtud precisamente de estar con los demás, no estar solos, sino estar con los demás. Pues están desapareciendo mucho porque han sido, tú lo has dicho muy bien, la palabra es colonizados. Están colonizados, subvencionados, colonizados o silenciados. A mí hay, por ejemplo, un movimiento social que me parece que es realmente de lo más, para mí, más nefasto que está sucediendo. Son dos movimientos. Yo, estando en Madrid, bueno, he estado en Madrid toda mi vida,
o casi toda, ¿no? Y había dos grupos en los que yo me acuerdo como movimientos sociales. Uno era, por cierto, el del diálogo, el de Euskadi, ¿no? Acabar con la violencia, los derechos de nuestro pueblo, lo que fuera, ¿no? Uno era ese. Que, por cierto, si os dijera yo qué gente había allí, os podríais asustar. En este momento... Dilo. ¿Alguno? No. Uno era Margarita Robles. Ah, bueno. Después cada uno fue colocándose en su sitio. Cierto, cierto. Colocándose en su sitio. Y después estaban los movimientos sociales. El otro es el pacifismo. Teníamos un fuerte movimiento pacifista. Extraparlamentario, pacifista, prácticamente ha desaparecido. Y sería de los momentos en los cuales precisamente uno podría decir, hay que movilizarse por la paz, en sentido activo. La paz no es nada pasivo, es activo. Es una paz firme, es una paz que lucha, es una paz que quiere cambiar las cosas, es una paz que se opone de frente a la guerra. Este es un mundo en guerra, este es un mundo en guerras, ¿no? Este es un mundo, la peor imagen que se puede dar ya de este mundo sería un niño en Mali, que no tiene para comer, pero tiene un rifle o una metralleta. Este es el país, este es el mundo que tenemos nosotros, lleno de guerras por todas partes, y yo creo que ahí sí que tendría que movilizarse muchísimo más la gente y volver vuelvo a repetir, a una actitud verdaderamente pro paz de verdad. Queremos vivir en paz, queremos vivir a gusto, queremos vivir unos con otros. Queremos ser uno más entre los demás. Yo creo que eso es el que más falta. ¿Qué le dirías a los que dicen que es una ingenuidad hacer un discurso radicalmente pacifista en un mundo como el de hoy, como has dicho que es un mundo en guerra, pero además es un mundo donde cada vez rige la ley del más fuerte, o sea, cada vez más rige la ley del más fuerte? Es decir, no es una ingenuidad mantener un discurso tan radicalmente pacifista. Tú lo dices en el libro, o sea, te pronuncias en ese sentido en el libro, ¿no? Bueno, ¿Cambiaría algo si todos nos manifestáramos por la paz en este momento? ¿Cambiaría algo realmente las cosas? Bueno, yo creo que sí, pero ¿cómo, no? Bueno, en primer lugar, yo soy muy ingenuo. Primero. Ahora, digo también un poco lo que decía Dostoyevsky antes de morir. Dijo, yo soy muy ingenuo, pero no lo digo ingenuamente, ¿eh? Entonces, soy ingenuo a medias, ¿no? Hombre, yo sé que las cosas son sumamente difíciles de cambiar, ¿no? Y que aquellos ideales que uno tiene, que creo que debían de ser de un mundo realmente justo, equidistante en lo que es precisamente las capacidades de todos los humanos, pues es una tarea utópica. Pero también soy utópico. La utopía tiene varias versiones, ¿eh? Una es, bueno, pues, no sé, una utopía que puede llevar a lo peor. Cuando uno se obsesiona con algo y a las buenas, a las malas, lo hago. Pues no, mire usted, eso va a salir mal. O querer ir dando saltos a la luna, pues no puedo ir dando saltos a la luna. A la utopía como decir, esto es así, pero podría ser de otra manera. Y debería ser de otra manera. Y pongo en movimiento mi imaginación. Tengo alternativas, más imaginación respecto a lo que puede ser este mundo. Esa utopía no hay que perderla nunca, ¿no? Y esa utopía es verdad que viene el de siempre, viene el listo del realismo. Y cuando me la palabra realismo yo tiendo a callarme. Claro, realismo que es lo que usted quiera. ¿No? A ver qué es el realismo, ¿no? O, por ejemplo, una mala argumentación. Estamos llenos de falacias, ¿eh? Llenos de falacias. Siempre ha sido así, pero podrá ser de otra manera, ¿no? ¿Quién ha dicho que tiene que ser siempre así? ¿Estamos determinados? ¿Somos robots? No, bueno, habría que tener en ese sentido, y exponerse a que caigas una vez, te confundas otra, te levantes, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento poner, en este mundo de tanto cañón, de tanto dron y de tantas cosas más, ¿no? Y de una tremenda en un aspecto muy bueno, otro muy malo, de tecnosfera o inteligencia artificial, donde vamos a estar realmente metidos dentro de una burbuja en donde lo que mande sea precisamente aquello que pues, puede destruirnos, ¿no? Puede destruirnos. Ojalá no sea así, Dios me libre. Yo creo que ahí sí, lo que tendríamos que hacer es mucho más, primero cada uno en su sitio, hablar más de estas cosas, hablar de ello. Y hay una cosa que me llama la atención. No silenciar los debates. No, los debates. Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, izquierdistas, amigos izquierdistas, que los tengo, como no, ¿no? Bueno, ya cuando se estructuran un poco, bueno, les preguntas, pues, ya, bueno, estructuran, toman un cojón de poder y tal, y cual. Digo yo, oye,
¿Y del capitalismo qué? Y no hablan del capitalismo. ¿Se puede ser de izquierdas y no hablar nunca del capitalismo? Pues no se habla. Prácticamente. No es que yo esté ahora el capital, es del diablo. No, no, no. Quiero decir, bueno, o de conciencia de clase. Ahí no se puede hablar de eso. No se habla. Pues entonces, porque entonces se cae en lo que yo llamo la semiótica del poder y es, yo soy lo que yo quiero. No, tú no eres lo que tú quieres. Tú eres tus actos. Yo soy de izquierdas. Bueno, pero si vives como uno de derechas, serás de derechas, ¿no? Digo yo. Bueno, entonces, primero ser ahí, hablar más de esto. Hablar con mucha más libertad y menos miedo. Y una de las cosas que detecto, a lo mejor me confundo, hay un miedo horroroso, digo social, no digo de otro, en donde la gente tiene un miedo tremendo a decirlo una cosa muy distinta a lo que diga su grupo, su partido y tal, pero sea un poco más libre. Diga lo que opina. Es que la libertad tiene un precio. Muy grande. Y suele ser muy grande. Pero una satisfacción inmensa. La mayor de las satisfacciones es precisamente ser libre, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos faltan, y en esas conversaciones, y cada uno en su sitio, cada uno sabrá dónde poder hacerlo, volver un poco a Aristóteles, perdonad que me ponga académico, pero decía una cosa que es muy importante, y es que para vivir bien, para la buena vida de todos, lo que hay que hacer es tener virtudes. Pasa que las virtudes nos suenan a cosa ya curil, eclesial y tal, pero no. La valentía, hay que ser más valiente. No hay que ser prudente, no hay que ser tonto. Bueno, pero ser un poco más valiente. Es que no, es que me oyen, es que dicen, pero tengo un poco de más capacidad de decir lo que piensas. Un horror a veces a decir lo que se piensa, se mira a un lado, a otro. Una es esa. La otra, ser dignos. Ser dignos de uno mismo, ¿no? Es que, bueno, en último término, uno es lo que se ha hecho a sí mismo. Y no tener esa sumisión voluntaria a cualquier cosa, ¿no? Gozar precisamente con uno. Gozar con uno y con los demás, claro, ¿no? La dignidad. Y yo creo que hay una cantidad de virtudes de este tipo, una de ellas también sería el pacifismo, ¿no? Las cuales habría que promover, sí. El precio más alto que has pagado tú por ser libertario, ¿cuál es? Mira, yo no sé, bueno, libertario que quede claro, porque se está utilizando... Bueno, pero quiero decir esta precisión porque esto es una cosa muy yanqui. Los libertarios, yo les llamo, hay que llamarles libertarianos, que Milei sería uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estos son ultracapitalismo, ¿no? Y no tienen nada que ver con el anarquismo más sano que yo pudiera conocer y defender. No. Es simplemente lo que tenemos es un ejército o todo aquello que tenga presión respecto a la sociedad para defender el dinero, para defender el dinero. Eso no. Entonces, eso por una parte. Pero una vez dicho eso, el precio que yo he podido pagar por decir lo que me da la gana, pues mira, que me hayan echado de varios sitios, no he intentado que me echaron, pero me han echado. Pues ha sido un precio, pero no lo he sufrido mucho en mis carnes, ¿no? El precio más grande es cuando crees que te han entendido y no te han entendido nada, o no han querido entenderte. En cuanto a aquellos con los cuales uno pensaba que estaba en el mismo carro, en la misma dirección, resulta que te dan la espalda. Y entonces tienes una soledad no querida. Esa soledad es la que te hace precisamente sufrir más, ¿no? Tú perteneces a una generación de lo que se llamó los jóvenes filósofos, donde también estaba gente como Fernando Savater, compartías filas con gente como Fernando Savater o como Gabriel Albiac, que a diferencia tuya ahora están políticamente posicionados cerca o en la derecha, en el ámbito de la derecha. ¿Has llegado a entender sus motivos para esa deriva ideológica? Antes hablábamos de entendernos en la discrepancia. ¿Has llegado a entender sus motivos? Quizá más, ahora sí, porque la vejez te hace más, en ese sentido, más comprensivo. Yo no he dado ningún vuelco ideológicamente, estoy como antes, pero sí quizá tengo más corazón, soy más comprensivo respecto a posturas que no son las mías, ¿no? Pero ya que has citado a dos, y los dos, Gabriel Albiac es muy buen amigo, es una persona inteligente, no tenemos nada que ver ideológicamente, pero todavía el otro día yo presenté una cosa en Madrid, vino y nos dimos un abrazo. Él pasó de ser un pope dentro del Partido Comunista a ser actualmente una persona que está en la derecha o extrema derecha, ¿no? Que es como me gusta hablar, sí. Y
pues le entiendo, le quiero entender y le quiero. Porque una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que uno, eso lo decía también Aristóteles, una de las cosas mejores, más magnánimas del ser humano es cuando estima y discute con alguien que opina de otra manera, ¿no? Entonces, es una albialbiac. Con Savater la cosa ha sido muy distinta, porque hemos estado pegándonos durante 40 años. Ahora menos, ahora menos. Incluso nos hemos mandado algún mensajillo así desde las diversas, cada uno en una orilla muy distinta, porque yo creo que jugamos en la transición. Dentro de los jóvenes filósofos, pues uno era él, bueno, había más, ¿no? Digo yo ahora por tipificar, que era la postura más del sistema, más dentro de, ¿no? Sí. Que ha sido la suya, la que sigue siendo. Siempre lo ha hecho con inteligencia y con valentía, aunque yo esté en desacuerdo casi completamente en todo lo que ha dicho, pero vamos, pero a mí las personas valientes, las personas que además, por otra parte, es buen lector, ¿no? Pues ese sería un caso. Pero no engaño nunca, porque desde el principio fue así, En ese sentido, a mí más me molesta aquellos que, bueno, iban de aquello y después resulta que son esto, ¿no? Y después, bueno, digo, con él, el paso del tiempo, pues me ha hecho por lo menos que... Es que llegó un momento en que sí, tuvimos un debate en televisión. Claro, la gente ya no se acuerda de esto, porque esto es del Neolítico casi, fue en el 88, 89, 88, ¿no? A la gente de ahora, bueno, la gente de ahora es como para que les cuentes estas cosas. Perdona que haga este inciso un poco tonto, pero es que, y luego continúo en esto, yo a veces digo que yo ya no puedo hablar con una persona de menos de 50 años, Soy heterosexual, soy blanco, no tengo tatuajes, no veo series, no tengo perro y no tengo ex. ¿Con quién hablo? Bueno, entonces, poco... Bueno, sí, o sea que me ocurre que estoy en una situación difícil, No Eso es un poco anómalo, sí. Sí, es un poco... Entonces, y bueno, con Savater sí hubo una época en la que chocamos, pero chocamos de una manera muy fuerte, tremenda, en un debate televisivo. Sobre todo ya antes habíamos incluso escrito en El País, se publicó un libro, tuvimos después unos debates ya más a cara de perro y finalmente pues aquello acabó en una postura pues irreconciliable. Claro, era una situación también realmente difícil, ¿no? Estaba la violencia por medio. Me acuerdo que en el debate, por ejemplo, que tuvimos en televisión, claro, temblaban las piernas porque ETA tenía secuestrada a una persona. Y a mí rápidamente ocurría lo de siempre. Yo, que he defendido siempre la autodeterminación de Euskadi o la de Murcia, pero esto vivo en Euskadi de Murcia, a etarra. Entonces te tenías que tragar cualquier cosa, ¿no? Sí, hubo unos años... Unos años de plomo, ¿no? Y en la otra parte, pues cada uno ha vivido lo suyo a su manera, ¿no? Pero bueno, esa ha sido un poco mi... Es verdad que lo de los filósofos jóvenes, ya no tan jóvenes, yo creo que el más joven soy yo, fijaros. ¿No? Entonces, bueno, han muerto, viejo, y otro ya murió. Uno muy bueno, de Bilbao, por cierto, que casi nadie le conoce, fue Mosterín, un gran filósofo, y más cosas. Ha muerto también. Y después, y la otra gente que más o menos conocida, lo que se han quedado siempre es en los aledaños del poder, Se han convertido en intelectuales orgánicos, más o menos cercanos al poder, a la prensa o a lo que sea, ¿no? Bueno, antes has mencionado esos debates televisivos, ¿no? Que ya es verdad, uno mira hacia atrás y es como el Pleistoceno, ¿no? Pero es verdad, aunque ustedes no lo crean, hubo un tiempo en que las tertulias radiofónicas y televisivas estaban habitadas, como decíamos antes, por intelectuales que confrontaban con libertad sus distintos puntos de vista. Y yo te quería preguntar, si ves ahora tertulias televisivas, ¿y qué piensas de lo que hay ahora, que son opinadores a sueldo que recitan argumentarios a cambio de notoriedad, éxito y dinero? Mi opinión no es buena, obviamente, ¿no? Yo antes lo he dicho que había unas discusiones más circulares, en el sentido de que, bueno, se hablaba desde diversas perspectivas, ¿no? Después tendría razones mejores o peores quien las expusiera mejor o peor. Pero actualmente me parece que es una cosa, a mí me da vergüenza ajena, ¿eh? Me da vergüenza ajena. Si cada uno dice lo que le han mandado, sabes ya lo que van a decir.
Lo peor de una persona es cuando te encuentras con él y ya, digas lo que digas, ya sabes, bueno, usted, es que no, quiero un poco de espontaneidad. Quiero saber realmente qué es lo que piensa usted. No. Es monolítico, es estructurado, como en un ejército. Bueno, a mí me parece que eso es de una pobreza enorme y eso además trae grandes males. Y uno de los males, por si no hay ocasión, que me parece que traen este tipo de cosas, es que inculturiza. La cultura es necesaria. La cultura, además, tiene que ser universal. Hay una frase que yo suelo repetir, yo prefiero, bueno, pues acabar loco intentando saber de muchas cosas que ser un idiota sabiendo solo de una, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el tema de la cultura, hace poco un filósofo ya muerto también, no era de mi devoción, pero bueno, decía cosas muy interesantes. Le preguntaron, ¿cuál es la mayor para usted? ¿Qué le parece la corrupción en España? Y dijo, la peor corrupción no es la del dinero, que evidentemente la hay, sino la de la ignorancia. Es la peor. La ignorancia es un auténtico, es el virus, es realmente tóxica, hace que la gente no tenga un panorama suficientemente amplio para después ser ella misma y no someterse a aquello que se le impone, ¿no? Antes hablábamos del dogmatismo, del exceso de dogmatismo, del adoctrinamiento que es creciente. Y hablábamos de los políticos y de lo que pueden sacar con esto de la clase política, pero ¿y los periodistas? Vamos a hablar de nuestro negocio. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene el periodismo? Yo, leyendo tu biografía y conociendo tu vida, es que parece increíble, y vuelvo a decirlo, que hubo una época en la que se podía escribir en Egin y escribir en La Razón, como escribías tú. Fue mi caso. Que fue tu caso, por eso digo, o ser miembro del Consejo Editorial del Mundo sin estar adscrito a la línea editorial del Mundo. Y me echaron después. Es decir, hoy en día, tú dices, yo creo que nadie nos imaginaríamos que hoy en día eso sea posible. En eso sí que ha habido un retroceso grande. Claro. En eso me parece que es evidente, ¿no? Hombre, los periodistas se han convertido en los intelectuales de ahora. Es decir, claro, los intelectuales de ahora son intelectuales en un sentido, como dice la gente muy joven, con comillas a los lados. Actualmente, claro, si no haces así, ya parece que no tiene fuerza lo que has dicho, ¿no? Pues entonces, en el caso, en el caso del periodista, claro, es que tiene un poder tremendo y puede opinar de lo que le dé la gana y no pasa nada. No pasa nada. Hay cosas leves. Yo el otro día, una persona, que por cierto no es de derechas, ¿no? Es una bobada. Dijo, bueno, metiéndose con Estados Unidos, que me parece muy bien que se meta con Estados Unidos, pues, y mil cosas más, ¿no? Y dice, bueno, por ejemplo, claro, siguen con el bloqueo a Cuba. No es bloqueo, es embargo. Da igual. No digo eso para defender, ni mucho menos. Es simplemente como es un pequeño detalle. Pero eso ya constantemente, y cosas que se dicen, que a veces digo yo, pero Dios mío, ¿pero dónde sacan? No pasa nada. No hay karma en eso. No hay aduana, ¿no? Se puede decir cualquier cosa. Y luego están las redes sociales. El otro día el Roto hacía una viñeta que decía, hoy en día la mili es ideológica y en formato digital. Sí. Es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿qué opinas tú? ¿Qué se puede hacer cuando las redes arden? ¿Qué opinión tienes tú de los medios, de las redes sociales, de la comunicación por vía digital? Bueno, las redes sociales son una parte de todo un movimiento que hay en este momento. Antes he hablado de la inteligencia artificial. Tiene que ver con una tecnología extraordinariamente, de aprendiz de brujo casi, ¿no? Tremenda. Lo que están haciendo en este momento entre la robótica, los algoritmos, la matemática, la biología, la física, etcétera, están generando eso que después se está diciendo el posthumano. Bueno, eso es un tema difícil, pero que está ahí, ¿eh? Está ahí, a las puertas, y no está ya. Y yo, por ejemplo, se llama Kurzweil, si tenéis ocasión, vedle de vez en cuando oírle, es el padre de todo este tipo de transhumanismo. Dice que dentro de poco podremos tener nuestros pensamientos todos en la nube. No solo estar en las nubes, sino que los pensamientos. Y sobre todo que podrán hacer nanorobots que entren dentro de nuestro pensamiento. Yo tendría unas ganas de conocer el pensamiento de todo el mundo. Doy el mío, pero
pero me encantaría saber lo que piensa la gente. A ver, de esos que son tan piadosos y tal, que a lo mejor no son tantos, ¿no? Bueno, y viceversa. Pero entonces, bueno, ese sí que es un mundo que está por venir o está llegando, respecto al cual yo he intentado hablar un poco con alguna de la gente de esto y hablar desde el punto de vista ético, ¿no? Y lo que me encuentro es que se está en pañales, ¿eh? Todo el mundo dice, tenemos que tener una ética, pero ¿cuál? ¿Cuál? Si no tenemos una ética universal, si no se modifican los derechos humanos y se les da una fuerza real, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo pienso que yo lo que puedo decir es que tengo intención y deseos de que esto ocurra, pero no ocurre. Y después lo que sí creo es que ya en el campo concreto de Internet, claro, yo soy del Antiguo Testamento, sé 4 cosas de Internet, podéis imaginar, ¿no? Me las resuelve todas mi nieto, o sea que no hay problema en eso. En el caso de Internet, yo creo que es una pena que esté desapareciendo tan rápidamente el libro. El libro tendrá, evidentemente, tiene su vida contada, como todo, pero que esté desapareciendo tan... Es decir, que ya la gente no lee nada, casi nada. Yo gente que conozco, cercana, joven, ¿no? Es que no lee nada. Y claro, y a mí, yo les digo, por lo menos Wikipedia, algo dirá, por lo menos quédate con las etimologías, ¿no? Pero claro, por otro lado, es eso, queda en manos siempre de algunos que tienen la capacidad de orientar en un sentido que precisamente no va a ser, a mi modo de ver, el mejor. Y por lo tanto, aquello que puede ser, lo que diría Javier Echeverría, un buen filósofo, por cierto, y también de acá pues lo que sería criaturas del aire, van a hacer que seamos criaturas que estemos en el aire, que cada uno pueda tocar a su son, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ser muy crítico con lo que se pone. Habría que poner más controles, no sé cómo, pero habría que poner más controles, como en todo. Alguna vez deberíamos de tener ese gran Estado universal, ¿no? De verdad, ¿no? Esa gran manera que pudiera ser efectiva y pudiera imponer, pero imponer porque precisamente se le ha dado capacidad de imposición. En este momento lo que lo veo es peligroso al máximo y poco más puedo decir, ¿no? O sea, que tú abogas por regular más las cosas, yo por una mayor regulación. Como en casi todo. Controles por todas. Vamos, los controles parece que está en contradicción con lo que he dicho antes. No, mire usted. Yo soy de los de Sócrates al pie de la letra. Es normas, y voy a decir controles, justos. Pocos, pero que se cumplan. Eso es lo que tendríamos que tener. O sea, no mire usted. Eso en todo, en todo. Y de ahí responsabilidad, cada uno tendrá la suya en su diverso control. Y los puestos que vayan mutando. Que el que tenga un control hoy, que no lo tenga, que sea otro al día siguiente. Bueno, has empezado esta conversación hablando un poco del Vaticano y hemos empezado hablando del cónclave. Si hablábamos de polarización antes, hasta la curia en este momento está absolutamente dividida. Unos dicen que son progresistas, otros dicen que son conservadores. No sé si esto es muy real. Quiero saber un poco tu opinión sobre el Papa Francisco, si realmente era un comunista, como ha dicho alguien, si es posible una iglesia progresista. ¿Cómo lo ves? Yo cuando estuve, por cierto, del Papa Francisco, yo sé que estando yo en Roma, iba a entrar en la Gregoriana él. La Gregoriana estaba Ratzinger, toda esta gente. No, Ratzinger no. Ratzinger lo conocí en Alemania, estaba aquí. Pero no le dejaron, no sé por qué. Eso es lo único que sé. De así, que sea directo, que yo he conocido, ¿no? Respecto, hombre, él tenía una peculiaridad, que ser argentino y jesuita es mucho, Pues claro. Es mucho. Hombre, a mí me parece que ha sido una persona, por lo menos simpática, amable, ha dado un rostro distinto a lo que podía ser una postura mucho más feroz y tal, ¿no? Y, bueno, pues se ha acercado más a la gente. Ahora, yo entiendo también, no comparto en absoluto, además lo digo desde mi agnosticismo, que no respeto todo lo que le dé la gana a cada uno en su foro interno, el más importante al final, cómo orienta su vida, ¿no? Pero yo entiendo la gente conservadora que esté en contra de él. Y me explico. Mira, la verdad es que las iglesias, la iglesia, la nuestra, culturalmente estoy hablando, bueno, pues lo que tienen es una fe más allá, sí, todo lo que usted quiera. Pero lo que importa después es el más acá, Lo que importa es si hay que ir a misa, no hay que ir a misa, si hay que obedecer a la iglesia, aquí, allá, no, tal. Es decir, eso.
Y claro, haya sido, y en el momento en que quitas eso, disminuye el poder de la Iglesia, disminuye, inevitablemente. Y él, que ha hecho eso, que parece muy bien que lo haya hecho, pues supongo que a los otros les ha sentado muy mal. En cualquier caso, me parece que ha sido una persona simpática, amable y que debió haber hecho quizá más que no hizo el otro, que lo anterior es a los movimientos que ya han desaparecido, de teólogos de la liberación y tal, haber echado una mano por ahí ya, ¿no? Haber echado un poco más de mano a esa gente, sobre todo en Latinoamérica. Pero vamos, no. Ya, pero decir que, digamos, te lo preguntaba porque decir que este Papa, que Francisco ha sido De comunista, progresista, según cómo se mire, yo diría que incluso ha podido ser hasta conservador, porque es decir, Bueno. como tú decías, la Iglesia está perdiendo fieles de día en día, Claro. y vocaciones sacerdotales, y frente a la competencia de otras iglesias emergentes, lo que él ha hecho, que es abrir para atraer y volver al Evangelio, volver a los orígenes, es bastante conservador. Sí. ¿No? Yo, primero lo de progresista a mí es una palabra que no me gusta nada. Porque además, ¿qué es progresista? ¿Qué es? ¿No? ¿Yo puedo decir progresista? Bueno, siempre se dice, no, lo que no es conservador, las definiciones negativas no valen, ¿eh? Yo soy, como decía Nietzsche, yo no soy bueno porque el otro sea malo, ¿eh? Eso no. Entonces era bueno porque tiene acciones buenas y punto, ¿no? Entonces, es más, el progresismo, el primer partido progresista que hubo, se llamaba así, era de derecha a derecha en Inglaterra. Y después, en la República, yo creo que también un partido progresista que no era precisamente de izquierdas, o sea, se habla de progresista, pero bien, vamos a tomarlo en el sentido habitual de la palabra, ¿no? Yo creo que va a tener al final una opinión muy dividida este Papa, muy dividida. Así como el Ratzinger probablemente tendría siempre una, no más doctrinal, muy dividida. Unos que van a decir que ha sido, está muy bien, ha abierto la Iglesia, ciertamente la ha abierto, y ha sido en muchos aspectos, pues, hombre, no ha llegado muy lejos, pero sí más que los otros, ¿no? Y en otro que no ha aportado tampoco algo que hubiera sido mucho más decisivo, pues yo creo que va a quedar ahí un poco en medio. Quizás sea un Papa, frente a todo lo que pueda, más gris de lo que parece. ¿Y qué viene después? ¿Llegaremos a ver una iglesia verdaderamente algún día que, por ejemplo, abuela, por decirlo de alguna manera, el celibato o las mujeres se puedan ordenar sacerdotes? ¿Llegaremos a ver eso alguna vez en la Iglesia Católica? Yo creo que sí. Yo, sinceramente, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el celibato le queda poco tiempo. O sea, la impresión que tengo, ¿eh? Primero, de facto y de jure. Y después, lo que las mujeres, hombre, van teniendo cada vez más presencia, ¿no? Sí. Y va a ser, eso sería muy rompedor, realmente rompedor, porque rompería con todo bueno, pues con toda la tradición, ¿no? Que es una tradición que no solo viene de Pablo de Tarso, no solo viene de viene de todo el machismo griego, por ejemplo, ¿no? Con todo el entusiasmo que yo pueda tener por los griegos, pues realmente eso ha sido, la mujer ha sido la que está hoy, sí, subordinada. Y entonces en los puestos sacros, cuando ya no es lo profano sino lo sacro, ahí se afina mucho, ¿no? Pero aún así yo creo que sí, ¿eh? Que sí lo llegaremos a ver. No lo veré yo, pero bueno, sí, creo que... Y en el próximo papado, ¿hasta qué punto van a influir los intereses estratégicos? Los intereses geoestratégicos. Y esto, Sí. te decía, ¿tú crees que eso tiene influencia dentro de la elección del próximo papa? Yo creo que va a ser menos. Vamos a ver, de Stalin se dice que, pregunto, ¿y cuántas legiones tiene el papa, no? No tiene, pero tiene 1.400 millones de seguidores, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que tiene poder, pero yo creo que menos, en el sentido de que todo se está haciendo en este momento, se está llevando por una calle en donde ya no se va a atender a hablar de derechos, desgraciadamente, ¿eh? O sea, lo que estamos viviendo con Trump, y no solo con Trump, ¿eh? Me da igual hablar de Trump o de Persia o de... No me da igual, quiero decir que en cualquier sitio, entonces cuecen habas, ¿no? Pues ese nubarrón que hay ahí, yo creo que va a ser muy difícil el que podamos esperar que las cosas... Que al Vaticano, el Vaticano es muy pequeñín y salió además con Estado por pura casualidad, ¿no? Entonces el poder espiritual que podrá tenerlo con otras religiones. Eso sí, creo yo que va a haber una mayor unidad, ¿no? Lo está viendo.
evidentemente con los evangélicos, o con todos los luteranos la está viendo, ¿no? ¿Cómo va a ser también de qué depende con el mundo islámico? Eso es mucho más complejo y más difícil y más peligroso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tanto. Ahora que hablas del mundo islámico, tú has defendido que se debe criticar todo lo que sea criticable de cualquier religión, tanto de la católica como de la islámica, o del islam o de cualquier otra religión. ¿Por qué crees que a la izquierda le cuesta tanto hacer eso? Bueno, lo que pasa es que aquí hay una cosa en la que probablemente también me quedo bastante solo. A mí me molesta mucho, primero, yo pertenezco a un grupo que somos Europa laica, que defendemos el laicismo. Es decir, la separación, con el respeto inmenso, en una área de respeto en la cual no voy a entrar ahora, pero vamos, en el sentido habitual de respeto, a las creencias de cada uno. Pero en la vida pública, la separación de Iglesia y Estado que sea total. Que sea total. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, a mí me parece extraño que no se pueda poner un crucifijo en la iglesia, en una escuela, y que sí el velo. Pues no, señor. Si no se puede uno, tampoco el otro. Ah, entonces no, mire, estoy en contra, ¿qué voy a hacer? Yo estoy en contra de todo aquello que de una u otra manera rompa lo que tiene que ser una sociedad laica. Y de vez en cuando hay una especie de tontería. Bueno, es que yo a oír a una persona que iba de no sé qué, la barbaridad siguiente, no, es que el multiculturalismo, pues, si tienen la ablación del clítoris, pero ¿qué barbaridad ha dicho usted? Es para meterla en la cárcel inmediatamente. La ablación del clítoris va en contra de la integridad de alguien que haga eso, hay que penarle inmediatamente. Ah, no, pero como tienen esas costumbres, no. Mire, como diría Darwin, genéticamente somos prácticamente todos somos iguales, ¿no? Hay polimorfismos muy pocos. Culturalmente muy distintos. Pero la cultura tiene unos límites, que es la ética. A mí me puede gustar más un ochote que un tambor flamenco, por muy bonito que sea. Pero lo que no puedo decir es que me guste que quemen a las viudas, que era una costumbre, y tantas más. Además, por ese camino, entonces, que el machismo sea una costumbre también, no. No. Y en ese sentido hay que ser mucho más duro, y se están permitiendo cosas que no hay por qué permitir. No hay por qué permitir. Cuidado, todos los países, el Islam no es igual en todas partes, ¿eh? Y después otra de las cosas, yo a veces oigo hablar del islamismo y no se tiene ni idea de lo que es, ni idea. Es más, preguntas a una persona por qué es más monoteísta, por ejemplo, el islamismo, que el cristianismo, y tampoco lo saben, y están hablando en tertulias y diciendo que hay que hacer esto y lo otro. Vuelvo a repetir, es un problema de ignorancia que es peligroso. Y es peligroso. Yo creo que es en ese sentido mucho más abierto, directo y sincero. La sinceridad, por cierto, es una virtud, ¿eh? Hay que decir lo que se piensa. Yo creo que se están haciendo cosas que no, porque le voy a permitir a este señor. Es cierto que primero entre nosotros, en la cultura cristiana, mucho habría que quitar, muchísimo. O por lo menos es mi opinión. Bueno, pero en las otras, en las que sea, en la que sea, ¿no? En una sociedad democrática y que se guíe racionalmente, están de sobra que uno hable desde el más allá. Desde el más allá, téngalo usted, para usted, pero nada más, ¿no? Pero es que aquí se mezclan muchos debates. Se mezcla el debate de la religión y el debate de la migración. De la inmigración. Ah, bueno, pero... Y luego está el interés político y cada uno intenta arreglar el asco a su sardina. Bueno, pero que se distinga, es que se distinga, por ejemplo, claro, es una cosa es el de las religiones, pues yo, ¿por qué voy a decir? Si yo, no sé, si alguien me dice algo, podría ser en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que estoy en desacuerdo, voy a decir que estoy en desacuerdo. Y si dice alguna cosa que me parece incluso una cosa que está fuera de lugar, voy a decir que está fuera de lugar, y públicamente, y discutamos sobre ello. Y si lo dice un musulmán, pues exactamente igual. ¿Por qué lo voy a hacer? Pero sí, pero lo que es que se me ha ido un poco el santo al cielo. Pero la de inmigración es otro tema, ¿eh? Es otro tema, bueno, que es un tema que podríamos estar hablando toda la vida aquí. Bueno, migrantes todos somos, los humanos todos somos migrantes, ya lo sabemos. Y en este momento, pues claro, la gente emigra de los países que tienen menos a los que tienen más. Pero claro, el problema de la inmigración en este país a mí me parece que está completamente dislocado. Primero, que haya un gran pacto sobre la inmigración, que no se puede estar así, que se está muriendo y muriendo y muriendo la gente en el Mediterráneo, que estamos en manos de las mafias de la inmigración. La inmigración tiene muchos ángulos, pero uno es la enorme potencia que tienen las mafias por todas partes, y por otra parte la cantidad de muertes que está habiendo. Y después que esto hay que enfrentarlo directamente, a ver cómo se soluciona, ¿no? Y no se soluciona
en términos politiqueo, el politiqueo. Yo sí, a ti tengo más voto, menos voto, no sé qué. No, mire, está el problema así y hay que resolverlo a la brava, como sea. Pero vamos, y después, claro, las leyes, pues que se cumplan, que se cumplan. Lo que a mí, otra cosa es que yo alguna vez, y Mosterín y yo hemos llegado a decir que yo dejaría entrar aquí a todo el mundo, ¿eh? Una vez, pero lo digo ahora y lo voy a decir, estaba en una tertulia televisiva. Yo dije, mire, yo como anarquista racional, dejaba entrar a todo el mundo, no hay fronteras, fuera. Y todos, oh, no, todos los falsos están por todo el tiempo. No. Y dije, o sea, ¿vosotros ponéis fronteras? Sí. ¿Tenéis leyes de extranjería? Sí. Pues entonces no protestar después si se utilizan, ¿no? Es muy bonito, diga una cosa u otra. Y dígala claramente, y diga dónde se falla. Y no en función de discursos vacíos y vacíos y vacíos. Y mientras tanto la gente muriendo y generándose problemas con guetos, con cosas por el estilo, que todos sabemos que esas cosas no son buenas, ¿no? Sí. Y la extrema derecha alentando el discurso anti-inmigración y hablando de sustitución cultural, etcétera. No sé si... Yo creo que eso la extrema derecha lo va a utilizar siempre. Ahora, también me atrevo a decir... Pero leer es muy rentable. Fíjate los resultados que está obteniendo. La mejor arma de la extrema derecha es tener una mala izquierda, ¿eh? Que quede claro. O sea, que aquí cada cosa en su sitio. ¿Tú atribuyes el avance de la extrema derecha a eso, a que la izquierda no ha fracasado, sino que ha traicionado sus ideales? En parte sí. Yo creo que es el fracaso. Yo creo que tenemos que, en muchos aspectos, empezar de cero. Ha habido 3 grandes fracasos. Al menos yo estoy hablando así, parece que pontifico. Bueno, estamos en días para pontificar, ¿no? Sí, nunca mejor. Pues yo creo que ha habido 3 fracasos grandes, 3 peligros. Uno es el enorme poder de la reacción. El poder, cuanto más poder tiene, más poder tiene. Y está teniendo un poder inmenso. Y no es que sea el fascismo, el nazismo, que eso no son, sino es un ultracapitalismo, pero depredador, que estamos teniendo, que está apoderándose de todo. Eso me parece que es un peligro enorme. El otro es que desgraciadamente, o como quiera usted llamarlo, pero la democracia liberal ha fracasado. Ha fracasado. En un montón ha fracasado. Ahora cuando te cuentan, si es verdad o no, que en Suecia están sacando el ejército a la calle, que están haciendo que no puedes entrar, es un índice de que ha fracasado algo. La socialdemocracia ha fracasado. Y la izquierda también. No ha conseguido tener una teoría del Estado suficientemente fuerte, una conciencia de izquierda suficientemente fuerte, y después una presencia y una conducta. Mira, yo quiero que un mundo feliz sea un mundo de vida buena, y un mundo de vida buena es un mundo justo, con los ideales de lo que se llamó en su tiempo la izquierda. Yo quiero primero que las cosas se digan claramente. ¿Qué opina usted de esto? Porque en general yo no sé, yo me encuentro con mucha gente que, izquierda y no sé, le digo, pero ¿usted estás con la Constitución, sí o no? No sabe, o no quiere saber. En lo que le da o cambian de opinión. ¿Cómo? O cambian de opinión. O cambian de opinión, bueno, claro. Que también... Y yo cambio de opinión, ¿de qué cambio de opinión? Claro, y entonces ya nos alegramos todos, ¿no? Pero claro, entonces, digo, pero si me parece muy bien, pero dígame. Y segundo, la conducta. A la gente se la debe de juzgar por sus obras, les conoceréis. Yo no puedo decir que estoy con el pueblo de verdad si vivo como aquellos que precisamente de una u otra manera están utilizando al pueblo, ¿no? Es decir qué es lo que uno sabe, piensa, cuáles son sus ideales y finalmente, al mismo tiempo, que eso se corresponde en la conducta de la gente, en la conducta. ¿Pero cómo vive usted? ¿No? ¿Te refieres a que no se puede decir que se es de izquierdas viviendo como una persona de derecha? Evidentemente o no. aspirando a vivir como una persona de derecha. No. Y sí, que lo diga. Mira, nosotros, ya que estamos hablo de cosas íntimas, me da igual. No, yo con mi querida Elena, cuando nos casamos, pusimos 3 condiciones para llamarlos de izquierdas. 3 condiciones. Y decimos, si el día que no las cumplamos, no cumplamos, no pasa nada, pero no decimos somos de izquierdas. Una, seremos republicanos siempre, pero no por la noche republicano y por la mañana monárquico, como es aquí. No, ser republicano es republicano usted, ¿no? Y no votar una constitución monárquica, digo yo. Otro,
nunca llevar a mis hijos a una escuela privada, nunca. Joder, resulta que todos los colegas, amigos que nos quedan les están mandando a privada. Y la tercera, no tener nunca una señora en casa. Es decir, lo que se llamaban antes las chachas. Los cumplimos siempre. Y el día si yo no los cumpla, pues que me digan que soy de derecha. Bueno, que me digan que lo que les dé la gana. Pero yo no diré que soy de izquierdas. Al menos en lo que yo entiendo por izquierda, ¿no? Más seré un poco moderado. Se llama coherencia. La coherencia es fundamental. La coherencia es fundamental. La ética es otra de las cosas. La ética es coherencia. Claro. ¿Nos queda mucho? No nos queda nada, no nos queda nada. No, digo porque estoy con el lumbago que tengo encima. Un par de preguntas más que no quiero dejar de hacerte, porque hablando de esto de la extrema derecha, y creo que es un tema de mucha actualidad, bueno, has visto lo que ha pasado en Rumanía. ¿En Rumanía? Sí. Bueno, en Rumanía... Sí, ha ganado él. Sí, es decir, primero se inhabilita al... Ya lo sé, sí, además. Esto es, y ahora vuelve a ganar y con mucho. Luego, en Alemania también, bueno, los servicios de inteligencia dicen que Alternativa por Alemania puede ser inconstitucional y está a punto de ilegalizarlo. No lo van a ilegalizar. Bueno, y Le Pen en Francia. Entonces, lo que te quiero preguntar, la pregunta es... ¿esta es la mejor manera en la que las democracias occidentales europeas deben defenderse del avance de la extrema derecha? Sí, pero yo creo que deben defenderse, primero, obviamente, oponiéndose, como sea, y otra, siendo real izquierda. Siendo real izquierda. Es decir, uno no mejora las cosas insultando al otro. A mí me parece, por ejemplo, una izquierda que sea coherente, consecuente, que se vea en sus gestos, que se vea en eso. Eso sí que es lo que para a la derecha. Eso puede parar a la derecha. A no ser que sea muy ingenuo, y entonces ya, pues me quedo con lo de antes, me quedo como ingenuo. A tus 85 años, ¿cómo andas de fe en el más allá? ¿De? Fe en el más allá. Bueno, no los he cumplido todavía a los 85. Bueno, pero estás ahí. Perdón por adelantarme unos meses. Estoy en camino. Estás en camino. Y no me va a perdonar el camino, no. Pero vamos a ver, soy bastante pesimista. Creo que estamos en una cuesta abajo en todo lo que hemos dicho y en muchas cosas más que podríamos decir. Sin embargo, voy a acabar con dos, ya se acabó, quizá, sí, con dos frases que también quieren, de alguna manera, poner de manifiesto ese ideal utópico que creo que no debemos perderlo nunca, nunca, no perderlo, que esté ahí, que esté como algo que, aunque la muralla sea inmensa, pero que esté ahí, ¿no? Como una voz interior que nos está diciendo, tenga más imaginación, otro mundo es posible. Entonces yo voy a acabar con estas dos frases, ¿no? Que es, la primera era de un poeta, Eliot, en inglés suena muy bien, en castellano un poco menos, es: nuestra tarea es intentarlo. Nuestra tarea, la misión es intentar lo que uno quiera. El resto ya no es cosa nuestra. Por lo tanto, intentemos, ¿no? Y la otra, en esta, últimamente acabo mucho con esta, y es que quiero acabar con ello, precisamente con lo siguiente. Quizá alguno me ha oído ya, porque lo he dicho en más de una ocasión. Cuando yo llegué de Alemania, vine directamente de Alemania a la Autónoma, que me dio un puesto allí de ayudante, Carlos París, y allí he pasado toda mi vida hasta que me he jubilado, ¿no? Y hicimos una huelga, los PNNs, que la gente, los profesores no numerarios, hicimos una huelga inmensa, tremenda. Paramos la universidad. Y entonces se hicieron una serie de conferencias de gente más o menos conocida, y había uno que ahora no le conoce a nadie, pero en su tiempo fue muy importante, Agustín García Calvo, que fue un profesor que en el 65, cuando el franquismo echa a Aranguren, a Tierno Galván y a él, bueno, uno era él, ¿no? Y este era un personaje muy peculiar, era, como acabo de decir, ¿no? Y vino a hablar, y venía además, siempre venía vestido casi de sofista y tal, estaba lleno aquello, hasta por todo, estábamos llenos, a ver qué decía Agustín. Y cuando subió a la tarima dijo, lo que voy a decir no vale para nada. Y dijo todo el mundo, joder. Y entonces se levantó una chica, se me dijo, Agustín, entonces ¿por qué hablas? Y dijo, por si acaso.
es de las frases más profundas que he oído en mi vida. Y si yo tuviera que dejar, aparte de mi abrazo, salud, lo que a vosotros, es un por si acaso. Bueno, pues ahora tenemos un tiempo de preguntas, entonces me vais pidiendo... A ver, me vais pidiendo por orden y voy a Amaya primero. Aquí el micrófono, por favor. Pero acabamos prontito, ¿no? Querido Sadava, no le has contestado a Amaya. Te ha hablado de cómo estaba tu confianza en el más allá. Y es un tema que a mí me interesa que respondas, además en alguien como tú que ha estudiado y que ha estado tan en el mundo de las religiones. ¿Cómo está tu confianza en el más allá? Pero mi pregunta, aparte de eso que te pediría que nos respondieras, es en este mundo que nos viene, en este cambio tan bestial que se nos avecina y se nos está viniendo encima, ¿qué papel, qué capacidad, qué margen de maniobra tiene la filosofía y los filósofos? Los filósofos que han desaparecido de nuestras aulas, la filosofía que ha desaparecido de nuestros currículums, ¿qué margen tiene? ¿Qué papel debería jugar o tendríamos que exigir que jugaran los filósofos y la filosofía? Bueno, querida Amaya, lo que planteas es mucho, ¿no? Pero bueno, yo trataré de ser lo más sintético posible. De las dos preguntas, el más allá y la filosofía. No, lo sé. Que, vamos a ver, yo no me he escaqueado antes, si el más allá no he respondido, no es porque yo quiera esconder lo que yo pienso al respecto, ¿no? Mira, yo no soy ateo, soy agnóstico. No es fácil explicar esto. El ateo y el teísta o deísta están en el mismo plano. Uno para decir que él tiene un concepto de Dios y a ese que existe, y el otro va a decir que no, lo niega. Pero estamos, los que somos agnósticos, que decimos, del más allá no sé nada, lo desconozco. Entonces lo mío es desconozco en absoluto. Me encantaría que hubiera un mundo como yo puedo soñarlo, para mí, para los que quiero y para los que no quiero, incluso. Pero desconozco. No puedo decir más que desconozco. Eso me produce, a veces me produce una cierta serenidad y las más veces a veces me produce tristeza. Si soy claro, no digo angustia del todo, pero sí una cierta tristeza, ¿no? Que todo se acabe y aquello que la muerte es un trauma siempre, ¿no? Y lo que uno quiere, pues quiere que siga, ¿no? Yo cuando murió mi querida Elena, estuve 5 años que yo no quería despertarme, casi, ¿no? Quería verla. Entonces, yo me he quedado ahí en lo desconocido. Y respecto a lo que pudiera ser la filosofía, mira, yo suelo distinguir, es una distinción un poco larga, pero voy a hacerla breve, entre la filosofía y el filosofar. La filosofía se ha convertido, desgraciadamente, en un oficio más, uno hace oposiciones y cobra ese dinero. Y bueno, pues no suele ser especialmente, yo creo que no suele ser especialmente práctico lo que se hace ahí, ¿no? No creo que al final consiga llegar a la mente de la gente, sobre todo de la gente más joven, de modificar a las personas y hacerlas razonar. Pero existe el filosofar, y ahí filosofamos todos. Y el filosofar es los grandes problemas, el sentido de la vida, de la muerte, del estar con los otros, la libertad compartida. Ese sí que me parece que es un filosofar fundamental. Quien se dedique a eso tiene un papel importante. Tiene un papel importante. Y que tiene que utilizarlo en cualquier sitio. Hablando, y ahí voy a citar a Pablo de Tarso, oportuna et inoportunamente. Quede bien o quede mal. Que lo diga, ¿no? Ahora, veo a muy poca gente ahí, desgraciadamente, pero el papel, claro que lo tiene, y quizá hoy más que nunca,
porque se necesitan más cosas en función precisamente de los avances de otra serie de aspectos que son realmente oscuros y negativos, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Allí. Bueno, voy a ser breve porque sé que tienes un lumbago, pero quiero concretar con... Bueno, me ha parecido que hay poca gente joven hoy aquí y es algo que me duele, ¿no? Siendo un poco, bueno, estando yo un poco en la mediana edad. Y era en referente a esos puntos que decías antes, ¿no? Con tu compañera, que decías para no llegar a ser completamente burgués, ¿no? En el día a día, ¿no? De no tener una mujer en casa que te limpie, en fin, cosas muy concretas que hoy en día el estado del bienestar pues casi nos ahoga, ¿no? Es el diferenciar, Javier, diferenciar la gente de izquierda, el ser burgués o el llegar a ser burgués sin darnos cuenta por ese estado de bienestar que al fin y al cabo el capitalismo nos vende, el consumo, cómo hoy en día podemos, con la práctica, en el momento en el que estamos, ¿no? Poder ser coherentes, ¿no? No ser ir a las 12:30 a la manifestación, a las 5 al sindicato, a las 4 ser un militante de izquierda, pero después en tu casa puedes estar bueno, pues pegado a la tele y siendo cosas pues no nada productivas en el sentido filosófico. Entonces, como hoy en día, personalmente, maestro, podemos ver, podemos concebir una vida coherente en la práctica, en la teoría, sin caer en el capitalismo, en el consumismo, que todos los días nos están machacando. Vale, ha quedado claro. Hombre, a mí me gustaría tener la vara o Arquímedes para mover el mundo, y eso que dices, que parece cierto, pero el tema del consumismo es muy importante, ¿eh? A la gente la tiene entontecida consumiendo, pero consumiendo y consumiendo, ¿no? Ahora, fíjate, hay un aspecto donde se sale un poco del tono, a veces que ha parecido un poco de negativo mío, que tampoco quería serlo, simplemente le llamaba... Mira, uno de los deberes de la izquierda o de izquierda de cualquier persona honesta es llamar a las cosas por su nombre. Llamar a las cosas por su nombre. Bueno, lo que creo es que últimamente estoy yendo bastante a librerías de barrio, a las charlatitas, ¿no? Bueno, hemos hecho en el barrio mío de Madrid, bueno, hay una asociación cultural que está teniendo una fuerza grande, tan grande que me han pedido el otro día que les explicara cómo es un choco, porque vamos a hacer un choco. Y les conté que el choco lo más importante era la puntualidad, por si acaso. Entonces, hay gente, mi hijo, uno de ellos, y otros cuantos más, hay gente muy interesante entre los jóvenes, que no se la ve porque es que está tapado por otras muchas cosas que ya han salido aquí, además las sabéis, ¿no? Pero sí que yo pondría ahí un granito de esperanza en todo eso, un granito de esperanza, ¿no? Y es bastante yo me estoy dando cuenta ahora que es bastante más de lo que yo pensaba. Es gente además que tiene el sabor de lo sencillo que he dicho antes, ¿no? Y que además es muy libre en sus expresiones, es muy libre y se compromete. Y se está comprometiendo y está haciendo cosas. Por ahí yo tengo una pequeña esperanza. ¿Alguno más? Aquí. Bueno, luego. Buenas tardes. Sí. Yo quería preguntarte, ante el aluvión de información que nos llega, ¿cómo podríamos saber lo que es verdad y lo que es mentira? Lo que está exagerado, lo que está tergiversado. O sea, ¿cómo separaríamos la paja del grano? Bueno, eso es realmente difícil. Fíjate, si hay una pregunta difícil es esa. Porque además, con frecuencia surge esta pregunta, ¿cómo es? Mira, yo lo primero que suelo decir es que uno se informe. Lo primero. Y, por ejemplo, algunas personas que tienen que ver con amigos de mis hijos o de la gente con la que trato yo más, que son jovencitos, les digo, por la mañana, media hora, coge y pones las diversas radios que hay,
o si sabes, o en castellano, fue el castellano. Después no creas a ninguna, a lo mejor, ¿no? Pero primero te enteras. Primero te enteras. O sea, entérate que están matando en Siria a un montón de cristianos. Podrían ser no cristianos, se están matando. Y no se dice nada. O lo están haciendo, por ejemplo, en el Congo, y no se dice casi nada. Entérate, entérate. Primero está la información, está el hecho. El hecho. Ahora, después, una vez dado ese primer paso, ¿a quién creo yo más con una opinión, otra, una opinión? Ahí yo no sabría responderte a eso. Simplemente razonando, pensando, mirando fuentes distintas, mirando. Yo una de las cosas que hago normalmente, ahí sigo a un tal Foucault, que era muy importante en eso, me interesa mucho más escuchar a quien está completamente en desacuerdo conmigo que al otro, que ya sé que no para qué. Pero eso es justo lo contrario a lo que hace la inmensa mayoría. Es lo Prefiere contrario. escuchar Es lo opiniones contrario. que refuerzan lo que ya pienso de antemano. Yo por ahí iría, ¿no? Sí. Y eso ya después sacaría las conclusiones que sacara cada uno, ¿no? Esta chica quería preguntar algo. Aupa, pues ya has comentado un poco lo que opinas de la filosofía y no sé qué otra cosa iba a decir. También respecto a la asociación esta cultural, has respondido un poquitín a la pregunta que quería hacer. También de los libros, también has dicho en qué estado, lo que opinas del estado actual, pero quería saber qué opinas sobre la poesía y el arte en general, o la creatividad y el papel que puede ejercer hoy en día. Ahí me has pillado. Porque una de las cosas que el Señor no me ha dotado es precisamente... Bueno, sí, cuidado, la música sí. De la música tengo además una familia muy musical. Me gusta mucho la música. He cantado en varios coros y parece que no lo hacía muy mal, ¿eh? No lo hacía muy mal. Pero sí que soy muy malo para lo que puede ser precisamente el artista gráfico, por así decirlo, ¿no? Después del artista gráfico, soy bastante malo. Intento acercarme todo lo que puedo, pero soy bastante malo. Pero sí, dentro del mundo del arte, sí es muy importante lo que has dicho de la poesía. La poesía a mí me interesa enormemente. Y concretamente la poesía alemana, bueno, a mí Machado en España me parece que es un prodigio, ¿no? Que está aquí cerquita, ¿no? La alemana. Y han sido, la poesía yo creo que tiene un valor va más al corazón, posibilita precisamente la creatividad. La creatividad es un tema clave en todo, en la cultura y tal, ¿no? Entonces, todo este tipo de... un buen libro, que hay muy pocos, un buen libro. No sé, labor en tiempo de... hay libros que son, bueno, Quijote, Shakespeare, habría que leerlos, por lo menos algo de todo ello. Y yo creo que eso sí que es una buena enseñanza, excelente enseñanza, a pesar de que yo, si me quedo en el arte más de imagen, pues me mandan a pintar una guitarra y pinto un jamón, ¿no? O sea, que ahí me pongo mal. Pero por lo demás sí me parecería importante y por el tema de la creatividad, precisamente. Bueno, no quiero que nos vayamos... Hay un tema que lo has mencionado tú de pasada, pero es que no quiero que nos vayamos en esto. Tú has hablado de la autodeterminación, tu compromiso, tú te pronunciaste a favor de la autodeterminación cuando era difícil hacerlo en Madrid. ¿Cómo ves el hecho de que hoy en día en Euskadi, por ejemplo, tenemos el Parlamento más nacionalista de nuestra historia, el voto es mayoritariamente nacionalista, sin embargo, ese debate público identitario y esa reclamación sobre la autodeterminación parece que se ha desactivado? Bueno, quiero un análisis sobre esto. Hombre, mi análisis lo hago desde allá. Y en ese sentido a veces se me escapan cosas, pero yo no estoy de acuerdo con esto. No es da la impresión de que todos nos hemos hecho buenos de repente. O sea, hasta hace poco yo me acuerdo que el Plan Ibarretxe, que yo algo además participé en aquello, era españolista y le mandaron frichurros. Ahora y después puedes ir a Madrid y estar con unos chorizos.
Bueno, también eso no acabo de entenderlo, ¿eh? No, y ha desaparecido la palabra independencia. Se ha desaparecido. ¿Y por qué? Vamos a ver. Otra cosa es que se hagan bien las cosas. Hay una autodeterminación, por cierto, hace poco la hemos visto en Escocia, nadie se tiró de los pelos, ¿no? Que yo sepa, allá. 2 veces en Quebec nadie se ha tirado de los pelos, y en otros sitios también. Yo no estoy muy a favor de los estados tal y como existen, pero bueno, mientras existan, yo quiero saber, quiero que me pregunten con quién quiero estar, quiénes son mis vecinos. Quiero que me pregunten en función de una serie de constantes que yo he tenido culturales y de derecho a elegir qué es aquello que yo quiero ser. Ahora bien, si estoy dentro de lo que es ya un estado, lo que no puedo hacerlo es a la brava. A la brava no, porque eso es igual que en una pareja, en un matrimonio, yo me voy y me llevo hasta las cazuelas. No, la autodeterminación tiene sus leyes, sus normas, que siempre además, Dion, que es el que lo ha hecho mejor, que es un canadiense, pone como varios puntos. Hay que dialogar unos con otros, hay que buscar un mediador y después al final pues se vota, y se podría votar, por ejemplo, aquí 3 cosas distintas. Seguir como estamos, tener más determinados, o tener una libertad total. Bueno, pues primero, pero distinguirlas bien. Una cosa es la autodeterminación y otra es la independencia, ¿eh? Saber que una es la que podía posibilitar la otra. Una es quiero que me pregunten. Y otra es, igual que a la hora de votar, uno votará a trotskista y otro votará a otro, cosa distinta, ¿no? Pero claro, en cuanto se ha empezado a hacer política, se ha olvidado esto. Claro, pues eso en principio no va También con responsabilidad de la izquierda, de la nuestra, en este sí, caso. claro, eso ya es una cuestión, eso es lo que yo opino, y naturalmente seguro que en algún momento, con algunas personas muy queridas que están muy dentro, más dentro del movimiento Abertzale, me han dicho, vamos a hablar de ello. Me he encontrado con 2 cosas, que al principio decían, vamos a hablar, enseguida no querían hablar. Eso es lo que yo he encontrado. Y la tercera, la última, el que no quiero hablar soy yo ya. Bueno. Pues listo. Bueno. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Ondo izan.